Bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de nuestra segunda lección de escuela sabática, la lección número 2, donde estamos estudiando las lecciones de Josué acerca de la fe. Y en esta ocasión vamos a estudiar el tema sorprendidos por la gracia. Sin embargo, en esta ocasión no voy a ahondar todos los detalles de la lección, ¿ok? O como en la guía de estudio de la escuela sabática menciona, sino que voy a abordar un comentario, ¿ok? De la guía de estudio de escuela sabática que, eh, digamos, tiene un detalle ético que desde el punto de vista de la filosofía, trae un dilema ético que intentamos interpretar los textos según las nociones filosóficas y no en el mismo contexto sociocultural, ¿ok? Entonces no voy a abordar todos los detalles, no con el enfoque soteriológico, sino más bien un enfoque filosófico, solamente abordando un comentario. ¿Ok? Permítanme compartir el comentario de la guía de estudio de escuela de la Biblia de escuela sabática. Este comentario, este estudio o este análisis que vamos a hacer no tiene la intención, aclaro, de malponer, no atacar. ¿Ok? No es la intención de atacar, no es la intención de dejar mal visto al que hace el comentario o la guía de estudio, no, no es la intención. Sencillamente que el autor participa de un dilema ético que pude detectar y que quizás pues o subestima o ignora, no lo sé, ¿ok? Sin embargo, es importante aclarar para muchas mentes porque esto amerita un esclarecimiento, ¿ok? Sin intención de malponer, vuelvo y reitero, no de perjudicar la reputación de nadie. No soy de ese tipo de personas que me gusta atacar o dejar o malponer, porque eso es pecado, pues, ¿okay? No, no es la intención. Pero cuando se requiere un esclarecimiento de una manera respetuosa, sana y en aras del cielo, como diría Hillel, es válido esta aclaración. Bueno, yendo al grano, dice acá la guía de estudio de escuela sabática en la página número 19, creo que es el día domingo o lunes que comenta creo que el domingo comenta este extracto, donde dice, un aspecto central de la historia de Raab es la mentira que dijo para proteger a los espías. Para el autor, este acto el autor o para la guía de estudio de escuela sabática, en este caso para el autor, quien elaboró estas lecciones, considera mentira lo que hizo Raab. Esto necesita clarificarse a la luz de las escrituras, ¿ok? Esta acción ciertamente es una mentira, pero es una mentira pecaminosa, es una transgresión a la ley de Dios. Esto es un dilema casuístico y filosófico también. Entonces, esto es lo que vamos a aclarar. Al considerar ese engaño, debemos tener presente que ella estaba inmersa en una sociedad extremadamente pecaminosa. Eh, el hecho de que, mirad, según la antropología está demostrado, no hay cultura superior. Podemos estar en culturas diferentes, podemos tener nociones y perspectivas diferentes, ¿ok? Pero eso no significa que otras culturas en cuanto a la noción moral en ciertos aspectos esté oscurecido.
El hecho de que en la idolatría, en la superstición, las personas puedan estar inmersas en el deber ser en relación al prójimo, no necesariamente, ¿ok? No necesariamente. Así que esto hay que analizarlo. Entonces, lo que finalmente desembocó en el juicio de Dios, si bien es cierto que el Nuevo Testamento elogia la fe de ella, ¿ok? Y eso es lo que vamos a analizar. Un análisis cuidadoso de las referencias del Nuevo Testamento al accionar de Rahab revela que el registro bíblico no avala todo lo que hizo en esa ocasión ni aprueba la mentira que dijo. Bueno, el Nuevo Testamento no menciona nada respecto a la mentira que dijo. O sea, no, no se avala eso. ¿Ok? Así que bueno, igual la acción de los gabaonitas al ocultar de dónde venían, que ellos eran de tierras cercanas, eran de los amorreos, los gabaonitas son descendientes de los amorreos, estaban cerca y se hicieron pasar por viajeros lejanos, ¿ok? Para salvar la vida. Aunque es verdad, Josué les recriminó por qué ocultaron la verdad, por qué los engañó, ellos manifestaron cuál era la intención. Entonces, vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Aquí vamos a entrarnos ya a un terreno de la filosofía, de la ética filosófica. ¿Ok? Bueno, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Ciertamente, dice el libro de Santiago, solamente tenemos dos referencias respecto a Rahab en el Nuevo Testamento. Dos referencias. Bueno, no dos, yo diría cuatro, porque Rahab aparece en la genealogía de nuestro Señor en Mateo capítulo 1 y también en la genealogía de Lucas capítulo 3. Así que Rahab sí aparece en el Nuevo Testamento cuatro veces, pero voy a citar dos textos donde se menciona su, digamos, hay un adjetivo, ¿no? Un adjetivo calificativo en estas dos referencias. Dice, vosotros o ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras, este es el tema de Santiago, y no solamente por la fe. ¿Ok? Ahora, ser justificado en el concepto, en la concepción hebrea antigua, recuerden que el concepto hebreo de Sedek y Sedaká, que se traduce como justicia, tiene un campo abarcante de significados, un abanico semántico amplio que no podemos reducir esta palabra Sedaká, reducirla solamente a un aspecto como es la salvación. Si es verdad, la sedaca es visto como un acto salvífico, pero también tiene otras connotaciones, como una de ellas es el mérito. Por tanto, aquí Santiago está hablando del mérito que alcanzó Rahab por sus obras y no solamente por la fe. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el mérito? El mérito de ella. Eso es el concepto de justificación, ¿ok? ¿Cuál fue el mérito de ella? Claro, algunos acá me van a, bueno, que justificación en Pablo allá es absolución, perdón de los pecados. Bueno, sí, eso es un aspecto, eso es una noción, ¿ok? Pero no es absoluto el concepto de justificación, ¿ok? Entonces, esto va a depender del contexto de lo que estamos hablando. Entonces, ustedes pues ven que el hombre es ameritado, vamos a decirlo así, es ameritado por las obras y no solamente por la emuná. Asimismo también Raab, la ramera, ¿ok? En griego se dice Raab Geporné, Geporné, la prostituta, ¿ok? La prostituta. Alguien quien es una porné en el siglo primero. ¿Ok? En el siglo primero, una porné es alguien que comercia, vende su cuerpo, vende sus servicios sexuales a cambio de un pago, de una recompensa.
En la Biblia hebrea, en el capítulo 2 del Sefer Yehoshua, del libro de Josué, se dice que ella era zoná, zoná. Es el mismo concepto de jeporné, alguien que vende sus servicios sexuales, ¿ok? A cambio de una paga, ¿ok? Es su oficio en este caso. Así que esto denota, este adjetivo calificativo denota su oficio, Rab la jeporné, o sea, la ramera, la prostituta. ¿Ok? Ahora, no fue ameritada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. No está reprochando la supuesta mentira o el supuesto engaño. No se dice Rab la mentirosa, ¿ok? Porque para los autores del Nuevo Testamento, lo que ven, lo virtuoso que Ben Raab, en este caso Jacob Hasadik, Jacob es el autor del libro de Santiago. Santiago es un nombre latinizado, pero su nombre judío en realidad es Jacob. Entonces, Jacob Hasadik, que es mencionada en la historia eclesiástica y en caso, así también este, lo menciona este historiador judío, se me escapa el nombre ahorita, bueno, se me escapó el nombre que es muy mencionado. Habla de Jacob Hasadik, el hermano del Señor, ¿no? Entonces dice acá que él lo que le está reconociendo es que fue un mérito lo que ella hizo, ¿ve? De haber recibido los mensajeros y enviarlos por otro camino cuando ella los ocultó, los escondió, ¿ok? Entonces no está exaltando el Nuevo Testamento, o en este caso Jacob no está exaltando la mentira, no vio, no concibe esta acción como un acto pecaminoso. ¿Ok? O es fe, perdón, o es meritorio o no es meritorio lo que ella hizo. Según Jacob, es meritorio. Por eso ella obtuvo un mérito por las obras. ¿Ok? Ella obtuvo un mérito por las obras. Ok. Esto fue un acto de sedacá, o sea, un mérito. Recuerden que Sedaka también tiene esa connotación, ¿ok? Para la mentalidad hebrea de la época. Ok. Y la otra mención es en Hebreos capítulo 11, verso 31, que dice, por la fe, ¿ok? Jacob resalta la obra de Rahab, del mérito de las obras, ¿ok? Pero en este caso el autor a los hebreos resalta su emuná, es decir, su fidelidad, su firmeza, ¿ok? Ante la revelación del Eterno, ¿no? Cuando Raab y todos los habitantes de Canaán, de Jericó, oyeron toda la saga, toda la saga, digamos, de haber el Señor hundido los ejércitos del faraón allá en el Yan Suf, ¿ok? Cómo salieron ilesos y cómo el Señor entregó en la mano de los hebreos o de los israelitas eh, al, a Sejón y a Og, ¿ok? Reyes también, reyes cananeos, y pues ellos vieron, notaron pues la fama del Eterno como el Dios sobre todos los dioses, ¿no? O sea, esto es un poder superior. Entonces, a la cual Raab, no solamente un poder superior, sino también justo, ¿ok? Superior y justo. Y por lo tanto, Raab ejerció esa emuná. Entonces dice acá que por la emuná, por la fidelidad de Raab, la ramera, mostró fidelidad. ¿En qué sentido? Dice, no pereció, este fue el mérito que ella obtuvo, que no pereció juntamente con los incrédulos. Este fue el mérito, ¿ok? Por la emuná, habiendo recibido a los espías. Entonces, la misma acción es interpretada como un acto de emuná, como un acto de fidelidad, ¿ok? Por un lado, y por otro lado, eh, Jacob
interpreta esta acción como un mérito de obras. ¿Ok? Por un lado, por la emuná, por la fidelidad, por la fe, y otro como un mérito de, de obras, donde obtuvo el mismo mérito, de no perecer juntamente con el resto de los habitantes de Jericó, que su pecado, sí, en este caso, era la idolatría. Pero noten lo otro, que aquí el autor de Hebreos vuelve a utilizar el adjetivo calificativo de Rab Jeporné, la prostituta, es decir, esto para indicar el oficio a la que ella se hacía, aunque era su oficio, lo que el autor intenta resaltar es su virtud, es decir, el mérito que ella alcanzó por la fe. Igual, Raab, a pesar de su oficio, obtuvo un mérito, y eso es gracia. Eso es gracia. Por eso dice la Escritura, por gracia es que somos salvos, mediante el ejercicio de la fe, mediante el ejercicio de la emuná. Esto no procede de ustedes, sino que es una dádiva de Dios, un don de Dios, no por obras para que nadie, en este caso, se jacte. Así que en ninguno de estos dos casos se resalta la mentira, ni se le cuestiona, ni nada por el estilo. Entonces, teniendo esto claro, vamos a avanzar entonces qué es verdad y qué es mentira según la noción filosófica. Bueno, para eso vamos a ir a las fuentes. Vamos a tratar, por ejemplo, el tema de la mentira. Por ejemplo, para nosotros, qué es la mentira? Es decir, puede haber ciertos casos, puede haber un abanico de casos, eso se llama la casuística, según el derecho, donde se considera mentira como, por ejemplo, estos son algunas nociones, puede haber más, ¿ok? Hacer promesas y no cumplirlas. Mira, sí, yo voy a llegar a tal hora y no llegas a tal hora. Eso es una mentira, ¿ok? Eso es una noción de mentira en nuestro entorno occidental. Hacer promesas y no cumplirlas. Bueno, en la Biblia hebrea, en buenas escrituras, al Eterno se le conoce como el Elemet, el Dios de la verdad, porque Él no falla, no se inmuta ante las promesas. ¿Ok? Todo lo que promete lo lleva a efecto. Por eso a Él se le llama Jaelemet, el Dios verdadero. No es el Dios verdadero porque sea el único, o no tanto va en esa connotación. Él es el Dios verdadero porque es el Dios que lo que promete lleva a cabo. ¿Ok? Es un Dios de promesas, un Dios de pacto. ¿Ok? Que lo que dice lo lleva a efecto. Por lo tanto, hacer promesas y no llevarla a cabo queda pues como mentiroso. O es una mentira. Otra noción de mentira en nuestra cultura es ocultar intencionalmente una información o la veracidad de un hecho, sea que perjudique o que no perjudique. Sea una mentira blanca, como se les llama a aquellas mentiras cuya intención no sea negativa. En nuestra cultura igual se considera mentira y es un pecado. ¿Ok? Bueno, y esto es un dilema ético que necesitamos resolver. Elegir de forma intencional palabras que afirmen un hecho verídico, pero con la intención de herir o incluso perjudicar. O sea, tú puedes decir verdades. Yo le digo la verdad en su cara, como dicen algunas personas. Y yo no tengo pelo en la lengua. ¿Ok? Sí, pero si tú dices una verdad con la intención de herir o de perjudicar la reputación ajena, esa acción, esa acción es falsa, porque la intención no es positiva, no suma, es una veracidad, pero con intención de perjudicar. Esto se le llama perjurio o inventar una calumnia, es decir, o sea, puede haber las dos partes. Puedes, puedes mencionar un hecho verídico, un hecho que sí es cierto,
por ejemplo, indagar en el pasado de alguien, ¿ok? Pero con la intención de malponer, ¿ok? O de etiquetar o hacer un juicio de valor, pero con un juicio de valor negativo, eso no es correcto. ¿Ok? Eso no es correcto. Yo le digo la verdad en su cara, no tengo pelos en la lengua. No, no, eso no, no es aprobado por las escrituras, esa acción. Ah, yo soy sincero y yo le digo sí, pero la sinceridad, esa sinceridad para herir o para perjudicar o malponer o dejar mal parado a alguien no es correcto. O viceversa, inventarte historias, ¿ok? O inventar un hecho que no es cierto, pero también con la intención, que eso se llama perjurio o calumnia. O sea, el perjurio tiene estas dos partes. Puede ser verdad la afirmación o puede ser mentira, pero siempre y cuando ambas sean para perjudicar, es visto como perjurio también. Es una forma de perjurio. O argumentar con palabras muy bien elaboradas para perpetuar el engaño y la mentira. Este sí está mintiendo de forma intencionada, ¿no? Entonces, estos son algunas, puede haber otras también, pero bueno, son nociones de lo que es mentira. Bueno, vamos a la filosofía. Quiero afirmar acá, o quiero dejar claro, que en Occidente nuestras nociones de verdad y mentira no es según las escrituras. Ya se van a sorprender por qué. No es según las escrituras, sino según el planteamiento aristotélico de lo que es verdad y de lo que es mentira. Y este planteamiento aristotélico lo abrazó lamentablemente el catolicismo y se ha perpetuado, bueno, por todas las ramificaciones del cristianismo, es decir, de Occidente. Pero esto surge de Aristóteles. Por ejemplo, ¿qué es la verdad según Aristóteles? En su libro La Metafísica, en el tomo 4, página 7, da una de las definiciones, capítulo 7, eh, da una de las definiciones más conocidas. Esta definición de Aristóteles famosa de lo que es verdad, decir de lo que es decir, decir la realidad que es y de lo que no es decir, hablar la realidad que es y hablar la realidad de lo que no es, dice, según Aristóteles, eso es verdadero. Eso para Aristóteles es la noción de verdad. Y déjeme decirle, esto no es así según la escritura. Ya vamos a ver. Ok, esto es un dilema filosófico que incluso el cristianismo participa. Incluso el judaísmo en ciertas nociones también participa. Por lo tanto, decir de lo que es que no es o de lo que no es que es falso. Es decir, afirmar cosas que no es conforme a la realidad es falso. Y afirmar cosas que es conforme a la realidad, sea o que no sea, es verdadero. Entonces, en síntesis, es decir, la verdad es la adecuación del pensamiento a la realidad. Para él, la verdad no depende de la opinión subjetiva, sino de la correspondencia entre lo que pensamos o decimos y lo que realmente existe. Es decir, en síntesis, para Aristóteles, verdad es aquello que se ajusta a la realidad. Lo que no se ajusta al entorno real, entonces eso es falso. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es su noción de mentira. ¿Ok? ¿Cuál es la noción de mentira de Aristóteles? En la ética, a Nicómano, en el libro cuarto, habla de la veracidad como una virtud, es decir, hablar aquello que, o pensar o hablar aquello que corresponde a la realidad es una virtud, y considera la mentira como un vicio contrario a esa virtud. ¿Ok? Clasifica la mentira según de hecho, Aristóteles clasifica la mentira según la intención. Por ejemplo, una mentira es que una persona miente
vanidad o por jactancia, es decir, la persona exagera en la información, no hay nadie como yo, no hay nadie inteligente más que yo, mira, yo soy el papá de los helados en esto, es decir, hay personas que exageran en su apreciación de sí mismo o en la apreciación de la realidad solo con la intención de engrandecerse. Es una forma de mentira. Para Aristóteles, es una forma de mentira. Exagerar, ¿no? O sea, que una persona se crea el mejor según Aristóteles es una mentira, ¿ok? Pero vamos a la realidad. Yo diría, por ejemplo, si hay un deportista, ¿ok? Si hay un deportista que es bueno en lo que hace, es decir, aquí matamos a Aristóteles en este planteamiento y digamos que es, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar nombre por sensibilidad de fanáticos aquí, pero un atleta en el fútbol, el mejor del mundo, ¿ok? Que ha obtenido ese mérito, ¿ok? De recibir una Copa Mundial, en fin, mm, o ciertos premios, ¿ok? O sea, esos resultados demuestran que el hombre es bueno en lo que hace. Y si él llega a afirmar, y si él llegara a afirmar que soy el mejor, ok, esa afirmación es coherente con la realidad, según la definición de verdad de lo que dice acá Aristóteles. Así que en ese sentido, el reconocerse a sí mismo como el mejor no sería considerado vanidad o jactancia, es lo que es. Pero para este señor Aristóteles, eso es, eso es, eso es, eso es eso es un vicio, es decir, no es virtuoso hacer eso. O también mentir por modestia o falsa humildad para disminuirse falsamente. O sea, es bueno en lo que hace, pero se disminuye. Esto es otra forma de mentira y lo mira como un vicio. Es decir, no lo considera como virtuoso esa acción. Ambas son reprobables porque alteran la relación honesta entre el ser y el decir. También distinguen entre mentira voluntaria cuando uno sabe que miente y el error involuntario cuando se dice algo falso por ignorancia o sin intención. ¿Ok? Es decir, hay mentiras por comisión, es decir, hay una mentira intencionada, pero hay una mentira por omisión, es decir, cuando la persona desconoce algo y sin intención dice algo falso. ¿Ok? Hacer, por ejemplo, afirmaciones teológicas, a veces, por ejemplo, lo que estamos analizando. Ok, puede haber una afirmación de algo, pero a lo mejor se desconoce el origen o la raíz de esa, de ese dilema, ¿no? Entonces, esta idea o esta noción de verdad y de mentira de Aristóteles se ha perpetuado en el mundo occidental gracias al cristianismo que absorbió y al mundo helénico que absorbió esta concepción. Entonces, en resumen, para Aristóteles, verdad es concordancia entre el pensamiento, el lenguaje y la realidad. Mentira es lo antónimo, lo contrario a esto, ¿no? Discordancia voluntaria, un acto que rompe la virtud de la veracidad, pues para Aristóteles la veracidad es un punto medio virtuoso entre el exceso, que es la fanfarronería, y el defecto, que es la falsa modestia. En resumen, ahora, todo esto, toda esta noción, por ejemplo, San Agustín de Hipona elaboró pues todo un pensamiento, forjó todo un pensamiento ético donde dice que para San Agustín de Hipona afirma, al igual que Aristóteles, que todo aquello que se dice que no sea en conformidad a la realidad es mentira y es un pecado es un pecado terrible, pues. Lo mismo lo menciona Santo Tomás de Aquino, que son precisamente los pensadores que forjaron y dieron forma, mejor dicho, al pensamiento católico, especialmente en el mundo de la ética católica. Tanto San Agustín, que era neoplatónico, filósofo neoplatónico, y Santo Tomás de Aquino, que era filósofo aristotélico, decía que es un pecado terrible.
La mentira es un pecado terrible, según el planteamiento aristotélico. ¿Ok? Y en Manuel Kant menciona que la mentira pues debe ser castigada a como dé lugar y que incluso mentir es considerado un defecto, es decir, intentar, esto lo decía en Manuel Kant, mentir con la intención de salvar la vida a alguien o decir una mentira en aras de la paz, en aras de disolver una enemistad o crear una situación que puede librar a alguien de una situación incómoda, para Immanuel Kant dice, eso es incorrecto. Hay que decir la verdad en todos los contextos sin importar cuáles sean las consecuencias. Por ejemplo, para Immanuel Kant, lo que hizo Raab y lo que hicieron los Gabaonitas es condenable. O sea, imagínate tú, eso lo dice Immanuel Kant. O sea, hay que decir la verdad cuáles sean las consecuencias. Y si no dices la verdad cuáles sean las consecuencias, es visto como un defecto y de paso eres un cobarde. Es una cobardía. Entonces, lo que hizo Raab y lo que hizo los Gabaonitas, eso es condenable, según Immanuel Kant. Bueno, ¿qué dice la sabiduría judía al respecto y qué dice las escrituras? Primero vamos a la sabiduría judía para verificar cuál es el planteamiento bíblico. Vamos a hacerlo de esa forma. Quiero citar el Talmud Babli, el tratado Yevamot, en el Perec o capítulo 65, folio B. Dice lo siguiente: hay un par de ejemplos de los cuales infieren los rabinos. Hay rabinos que lamentablemente participan de la noción aristotélica de verdad y mentira. Bueno, recuerden, el mundo griego permeó el mundo occidental, ¿no? Y lamentablemente muchos de nosotros, seguimos arrastrando ciertos elementos culturales que influyen incluso en nuestra ética. Bueno, infieren los rabinos que está permitido mentir. Imagínate. Y Manuel Kant se estará revolcando, ya ustedes saben dónde, igualmente Aristóteles. Pero el Talmud tiene otra opinión. ¿Ok? Dice acá, los cuales infieren los rabinos que está permitido mentir por causa o en aras de la paz. Es decir, para la tradición rabínica, la verdad es lo que contribuye a la paz. Mentira es todo aquello que contribuye a la enemistad y al caos. Eso es la mentira. Citamos aquí el Talmud. Rabí Ilea dijo en el nombre de Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimón, dice, está permitido a una persona desviarse de la verdad por el interés de la paz, como lo dice en Génesis 50, 16 al 17. ¿Qué dice el texto? Bueno, la historia habla en el capítulo 50 de Génesis que luego que José y sus hermanos le dan sepultura a su padre Jacob. Cuando regresan a Egipto, vienen los hermanos de Joseph y le dicen a Joseph, esto no ocurrió, pero esto es lo que le dicen los hermanos a Joseph. Tu padre Jacob nos mandó antes de su muerte. Así le dirán a Joseph, por favor, perdona la ofensa de tus hermanos y el pecado, es decir, el extravío de ellos, porque ellos te han tratado mal. Esto en realidad no sucedió. Esta información no es coherente con la realidad de los hechos. Para Aristóteles, esto es una vil mentira, y para Immanuel Kant, esto sería reprobable. Pero la Torá
Dice, Rabbi Shimon dice, como esta mentira la inventaron los hermanos de Yosef, dijeron esta mentira en aras de la paz. Y esto está permitido. Ok, pero alguno interpretará, no, pero eso según la opinión de los rabinos. Ah, bueno, creo que la segunda prueba te va a dejar, te va a dejar en knockout. La segunda prueba, esto es más contundente. Rabí Natán dijo que es un mandamiento, es una mitzvah, mandamiento, un encargo, desviarse de la verdad por causa de la paz, como lo dice en el caso cuando el Eterno le ordenó a Samuel ungir secretamente un nuevo rey en lugar del rey Saúl de la descendencia de Isaí. Pues en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 2, dice, y Samuel dijo al Eterno, ¿cómo podré ir? Cuando el Señor le dice, mira, ve, úngeme a uno de los hijos de Isaí por príncipe, por Nagid en Israel. Y Samuel le responde, mira, ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. O sea, porque claro, Saúl va a interpretar esta acción como traición a Saúl y es seguro me mata. ¿Y sabes cuál fue el consejito que el Señor le dio según el relato bíblico? El Eterno respondió, ahí te va pues, agárrate fuerte los cinturones, toma contigo una becerra de la vacada y di, a sacrificar al Eterno he venido. El Eterno le está sugiriendo al profeta que diga una mentirilla, que mienta. No di, he venido a ungir a los hijos de Isaí, que eso es lo que Immanuel Kant propone. Tienes que decir la verdad, sean cuales sean las consecuencias. ¿Ok? Ah, imagínate a Samuel. Sí, he venido aquí a ungir a uno de los hijos de Isaí como nuevo rey, ya que tú no vas a seguir siendo rey. No. Esa no fue la respuesta. El Señor le sugiere, no, a sacrificar al Eterno he venido, por si acaso Saúl te pregunta. Le está ocultando un hecho verídico. Esto, según Aristóteles, esto es un vicio, esto es un vil pecado, pero no, esto está en las escrituras. Entonces, ¿con qué ética nos quedamos? ¿Con la ética aristotélica o con la propuesta de la ética bíblica? Parece ser, lamentablemente, que el autor, sin mala intención, vuelvo y reitero, no considero que sea malintencionado, a lo mejor, lamentablemente, el autor participa de las nociones filosóficas de Occidente. Y muchos de nosotros somos víctimas de eso. Y a veces estos temas se vuelve incluso un dilema para nosotros. Pues mira, desviarse de la verdad en aras de la paz, ¿ok? Para cesar la enemistad, incluso salvar una vida, o en aras de cesar una contienda, cesar una enemistad, está permitido. Todo lo que contribuye a la paz está permitido. ¿Ok? Si es necesario ocultar una verdad incluso. Ojo, a lo mejor ustedes dirán, entonces lo que hizo Lutero de, bueno, hay ciertos contextos de contextos. Ok, a veces, a veces, por esto, claro, esto es un dilema, pero hay que también entender los contextos. En el caso de la Reforma Protestante, en el caso de que ciertos judíos dieron la vida por afirmar una verdad, es cuando a ti se te impone o se te obliga un sistema de que tú tienes que sujetarte a un sistema que sabe que no es lo cierto o no es lo correcto y no te da libertad, pues estás autorizado de obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en este caso, es la vida, es la vida del profeta que está comprometido por cumplir un mandamiento del Eterno. ¿Ves?
Entonces, aquí esto depende del contexto y para esto obviamente uno tiene que tener madurez y sensatez, ¿no? En qué momento hay que hablar verdad y en qué momento desviarse de la verdad en aras, en este caso, de la paz. Pero aquí vemos un caso que para la ética griega, para la ética aristotélica, esto es visto como un defecto, pero aquí es visto como una virtud. Entonces, ¿cómo nos quedamos con el caso de lo que hizo Raab? Bueno, si está permitido desviarse de la verdad en aras de la paz, esto es lo que justamente hizo, eh, esto es lo que justamente hizo acá. Vamos aquí a ubicar el texto en Josué, en capítulo 2. Esto es lo que justamente hizo acá nuestras, un momento aquí, nuestra heroína Raab, en este caso. A pesar de su oficio, eh, mira el mérito que ella obtuvo, ¿no? Entonces, leer el Bible. Ok, vamos aquí al capítulo 2. El capítulo 2. Ok, colocar aquí la versión. Vamos a poner aquí la versión Reina Valera 1909. Ok, entonces eso es lo que menciona aquel relato. Dice, Yehoshua bin Nun envió desde Sittim 2 espías. La palabra espías no es la misma que se emplea en el hecho cuando Moisés envió a los 12. No eran, son dos contextos diferentes. La palabra para espías, eh, eh, sí, meraklim, es decir, para espiar, ¿ok? To spy, aquí es el significado, es decir, para espiar. Estos sí eran espías y los espías son enviados en misión de espionaje para ver la vulnerabilidad del país, ¿ok? A la vulnerabilidad del país. Mientras que en Números 13, cuando Moisés envía a los 12, la palabra hebrea que emplea es turim, que viene de tur, que significa explorar. Un explorador va con la intención de ver las bondades de la tierra y traer un buen reporte. Eso es lo que hace un turista, ¿ok? Explorar la tierra, ver las bondades, ¿no? ¿Ok? Sí, la palabra tour es la palabra hebrea para un turista, o sea, va a explorar, ¿ok? Mientras que aquí sí es una misión de espionaje. Estos sí son espías, ¿ok? Para ver la vulnerabilidad del lugar donde van a realizar esta misión, ¿ok? Aclaramos esa parte. Aclaramos aquí esa parte. Entonces, andar, reconocer la tierra y a Jericó, los cuales fueron y entraron en casa de una mujer ramera, ¿ok? La palabra aquí hebrea para ramera es, aquí menciona, dice Isha Zoná, mujer, sí, Zoná es la palabra que se utiliza para una mujer que comercia o vende su cuerpo ofreciendo servicios sexuales. Ahora bien, los rabinos explican, hay un comentario rabínico, no recuerdo si es Malvin o si es el Radak, no recuerdo qué, algún comentario de los rabinos leí, hice mi tarea de leer, oye, pero ¿por qué ellos van a casa, se hospedan en una casa de una ramera? Resulta ser, en la tradición, hay uno de los rabinos que nos da una información interesante que Raab era una mujer, era prostituta, pero era una prostituta de alta gama. Es decir, que ofrecía sus servicios sexuales a los
más influyentes del país o de la tierra. Es decir, se codiaba con el alto mando. ¿Ok? Se codiaba con el alto mando y ella manejaba, por eso que ellos recurren a esta mujer, porque ella es la que maneja información en grado 33, como dirían los masones. ¿Ok? O sea, le conoce la vida a los altos mandos. ¿Ok? Por lo tanto, Rab era, sí, era zona, pero zona para altos funcionarios. O sea, cobraba caro. No es que no era cualquiera. No estoy exaltando lo que ella hacía, pero es lo que los rabinos explican. ¿Ok? Porque uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué van a casa de una prostituta? Entonces queda uno la sospecha, queda uno con el mal pensamiento. ¿Será que fueron allí a, ustedes saben, ¿no? Pues no, no, no es con esa intención. Por eso que ellos posaron allí, porque ella maneja información ok, precisamente de la vida de los altos funcionarios de la zona. De hecho, era Jericó. Jericó tenía la divinidad Astarte, o Ashtoret, como se dice en hebreo, que es Asherah, ok, y que era la divinidad que tenía conexión con la luna, de ahí el nombre Jericó, porque en hebreo luna se dice Yareach, ok, y esto está en conexión con el culto licencioso y promiscuo de del culto a Ashtarte, eran cultos promiscuos, pero Raab no era una prostituta sagrada porque si fuese eso utilizara la palabra hebrea Kedeshah, ¿ok? Que significa santificada o consagrada. Si hubiese utilizado aquí el término Kedeshah, podríamos decir que Raab era una sacerdotisa, ¿ok? Pero no emplea la palabra Kedeshah, sino Soná. No, era una mujer que vendía sus servicios, pero lo vendía a altos funcionarios de la tierra. Por lo tanto, ella manejaba información muy importante, información clasificada, a los cuales, por eso que estos espías van a casa de ella. Esto es una estrategia de espionaje, ¿ok? Entonces, bueno, el punto es que de alguna forma los de Jericó, el rey de Jericó se enteró de que estos que habían llegado eran israelitas y que habían venido a espiar la tierra. Pero dice acá que la mujer había tomado los dos hombres y los había escondido. Y dijo, en verdad los hombres vinieron, ¿ok? Les dijo la verdad. A mí, mas no supe de dónde eran. Aquí ocultó la verdad, ¿ok? Y al cerrarse la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa que lo van a alcanzar. Pero ella en realidad los había hecho subir al terrado y los había escondido entre tascos de lino en aquel terrado que tenía puestos. Es decir, ella ocultó la verdad y salvó la vida de estos espías. Ahora, pero ¿cuál fue la motivación de esta mujer de salvar la vida de ellos? ¿Por qué lo hizo? Prácticamente esto sería traición a la patria, ¿no? Desde un punto de vista de un patriota, desde el punto de vista del rey, ella hizo traición al rey de Jericó. No fue leal, ¿ok? Pero para la tradición bíblica fue un acto heroico, ¿ok? Entonces, mintiendo. Entonces dice, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los que iban tras ellos. Mas antes que ellos durmiesen, ella subió, ellos al terrado, y díjoles, sé que el Señor os ha dado la tierra, sé que el Yuhei Bajei, el Eterno, es decir, el Dios de Israel, les ha dado esta tierra. Imagínate tú, o sea que los habitantes de Canaán sabían de esta promesa. O sea, no eran ignorantes de esto. O sea, ellos no ignoraban, o mejor dicho, no desconocían al Dios de Israel, conocían muy bien al Dios de Israel. ¿Ok? Porque el temor, el miedo de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país están desmayados por causa de ustedes. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto
y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban de parte de allá del Jordán, a Seoc y a Oc, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento, ruaj, aliento, en alguno por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios. Ella está confesando acá el monoteísmo. El Señor su Dios, que es su Dios, en realidad es el Dios. Vamos a ver cómo dice el hebreo, aquí el texto masorético. El texto masorético dice acá, dice Hashem Eloheigen, el Señor su Dios, Hu Elohim, es el Dios, Vashamayim, en los cielos, Mimal Beal Haaretz, y abajo en la tierra. Entonces, y abajo en la tierra, ok, tal cual dice acá la versión Reina Valera 1909. Entonces, esto está confesando el monoteísmo. Ella está reconociendo al Dios de Israel como el único Dios en los cielos y en la tierra, la única deidad. ¿Ok? Y esta es la solicitud. Ruego pues ahora que me juren por el Eterno que como he hecho Gesed, la palabra misericordia aquí es Gesed, esa palabra no va, no es misericordia. Gesed significa lealtad, lealtad, ¿ok? Si ustedes leen en la traducción española de cefaria.com, no lo voy a hacer por causa de tiempo, para no extenderme más, vayan a Cefaria y le dan link, en el menú le dan link a la parte Tanakh y busquen la parte del libro de Josué y busquen la versión hebrea española, hay un interlineal, en el interlineal allí Gesed fue traducido como lealtad, esa es la palabra que va, Gesed es lealtad. ¿Ok? Esa es la palabra que corresponde. Entonces, como he hecho lealtad a ustedes, es decir, ella hizo lealtad al Dios de Israel, por eso, como hizo lealtad al Dios de Israel al proteger la vida de sus emisarios, ¿ok? Ella, y es lo justo, ¿ok? También les solicito que por favor hagan lealtad conmigo y con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal cierta, ¿ok? Que salvarás la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que librarán o salvarán nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra alma por ustedes hasta la muerte, o sea, damos nuestras vidas, nuestro pescuezo. Nefesh, nefesh en hebreo es nuestro cuello, nuestro pescuezo. ¿Ok? Daremos nuestro pescuezo por ustedes hasta la muerte si no denunciares nuestro negocio, de acuerdo, de pacto. ¿Ok? Aquí hubo una alianza. Cuando el Señor hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo lealtad y verdad, es decir, lealtad y fidelidad. Esto sí es verdad. Prometer algo y llevarlo a cabo. El prometer algo y no llevarlo a cabo, eso sí es la peor mentira. ¿Ok? Eso sí es la peor mentira. ¿Ok? Porque eso es infidelidad, eso es deslealtad. ¿Ok? Entonces, aquí vemos entonces el contexto. Entonces, el Nuevo Testamento, el Evangelio, a pesar del oficio de esta mujer creyó en el Dios de Israel. Y cuando se enteró que estos emisarios israelitas, ella allí vio la oportunidad de conectar, ¿ok? Porque el Señor la estaba atrayendo hacia sí, ¿ok? A través de estas noticias, es decir, miren cómo la fama del Eterno, la gloria del Señor repercutió en estas naciones, que sin duda alguna este era un poder superior y también era un poder justo. Y ella creyó en esa justicia del Dios de Israel, ¿ok? Y por eso que ella hizo Gesed, por esa justicia ella hizo Gesed, hizo lealtad a estos
a estos emisarios. En el caso de los gabaonitas, el mismo caso. ¿Ok? Entonces, esta mentira fue un acto, fue un acto de lealtad al Eterno al proteger y cuidar a estos emisarios del Señor. ¿Ok? Igual los gabaonitas. En el libro de Josué capítulo 9. Ya con esto cerramos y creo que con esto resolvemos este dilema de la guía de estudio de escuela sabática. Cuando Josué les pregunta a los gabaonitas, dice acá que los moradores de Gabaón, como oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos usaron también de astucia, pues fueron y fingieron ser embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos de sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Así vinieron a Josué al campo en Gilgal y dijéronle a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, hagamos pues ahora o hagan pacto con nosotros, alianza. Esto es lo que se llama un Brit Shalom, pacto de paz. ¿Ok? Un pacto de amistad en este caso, ¿no? De que sí, hay una alianza, pues. No hay enemistad, no hay guerra en este caso. Y los de Israel respondieron a los Gebeos, ¿ok? Quizás vosotros habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos nosotros hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quién sois vosotros y dónde venís? Tus siervos han venido de muy tierras lejanas por la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído su fama y todas las cosas que hizo en Egipto. ¿Ve? Y a todo lo que hizo los reyes de los amorreos que estaban en la otra parte del Jardín. A Sejón, rey de Hezbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Ashtarot. Es decir, la gente sabía del Señor, de los actos de salvación, de los hechos justos del Señor. Entonces, por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle: nosotros somos sus siervos, es decir, nos sometemos a ustedes, nos rendimos a ustedes, deponemos nuestras armas, no queremos guerra, queremos hacer con ustedes alianza pacífica. Entonces, bueno, y bueno, Josué hizo juramento con ellos, ¿ok? No preguntaron a la boca del Señor, no consultaron, pero ellos hicieron bien, ¿ok? Aunque Josué más adelante aquí el relato les reprocha por ellos, por eso que hicieron. ¿Ve? Aquí dice malditos, ustedes ahora son malditos. No, la palabra hebrea aquí, malditos, no es eso. ¿Ok? Arurim, que significa disminuidos. O sea, disminuidos son, no faltará, es decir, van a bajar de estatus, de categoría, en el sentido de que se han de convertir de siervos o esclavos. O sea, van a cortar leña, sacar el agua para la casa de mi Dios. Entonces, van a sobrevivir, pero van a ser esclavos. Entonces, bueno, aquí Josué fue duro en este elemento de juicio. Bueno, no tengo conocimiento, para serle sincero, cuál es el contexto de por qué Josué llegó a ese dictamen, a ese mishpat, a esa sentencia. ¿Ok? No he estudiado todo el contexto del asunto, pero lo que hicieron los gabonitas no es visto como mentira, como un pecado. No. ¿Ok? No es un pecado esta acción, todo lo contrario. Se desviaron de la verdad en aras de la paz. Y esto es actuar con verdad. O sea, hicieron lo correcto. Así que, mis queridos, espero haber esclarecido este tema de la noción de la verdad y la mentira en la Biblia hebrea. De hecho, el noveno mandamiento no prohíbe la mentira. El noveno mandamiento dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Está hablando es del perjurio. Es decir, dar un reporte falso, pero eh, en aras de condenar a una persona inocente. ¿Ve? Sea por envidia, sea porque, bueno, les tiene mala intención.
¿ok? Pero eso es lo que el noveno mandamiento prohíbe. El noveno mandamiento no está prohibiendo la mentira. El noveno mandamiento está prohibiendo dar un falso reporte con la intención de perjudicar, de calumniar, ¿ok? O de dejar mal parado o afectar, dañar la reputación de alguien, ¿ok? Que muchas veces eso se hace en la mayoría de los casos por envidia, ¿ok? Entonces ahí sí es pecado, pero no toda mentira es pecado. Como ya hemos visto en ciertos contextos, es necesaria en aras de la paz y eso es actuar con verdad. Entonces, espero haber resuelto este dilema, vuelvo y reitero, este dilema ético y esperamos que el Señor nos conceda la virtud de actuar siempre en verdad y en aras de la paz hasta que el Mesías vuelva pronto y en nuestros días y diga